Ok, Padre Dios, te agradecemos en este día por la vida y tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, meditar en tu palabra, sobre todo de invocar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a vivir contigo cada día. Danos entendimiento y ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos, pueden sentarse. Gracias por estar aquí, gracias por estar allá. Continuamos con la serie de las ciudades de refugio. Y hoy corresponde a una ciudad muy interesante, Kiriat Arba, y dice ahí que llegó a ser Hebrón, ¿no? Y por eso esa imagen que vamos a explicar ahí con 4 sombras de gigantes a lo lejos. Dice Josué 27, nuestra cita inicial, entonces señalaron a sedes en Galilea, o Cades, sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, entre paréntesis que es Hebrón, en el monte de Judá. Entonces le he comentado que todo en la escritura es muy intencional, ninguna palabra sobra o está de más, todo es muy intencional y de ahí vamos a aprender. Va a encontrar que repetidas veces en la escritura, cuando se menciona este nombre, ya sea Kiriat Arba o Hebrón, siempre lo va a ligar uno a otro y también siempre lo va a ligar con Judá, ¿eh? A ligar con Judá, siempre que ellos fueron los que pelearon contra Kiriat Arba. Acuérdense que Hebrón fue la primera ciudad que conquistó David. Antes de que Jerusalén fuera la capital, estaba Hebrón. Pero entonces dice ahí Kiriat Arba, que es Hebrón en el monte de Judá. Kiriat Arba, quiero que sepa que significa, en su nombre, en su complejidad, significa ciudad de 4 gigantes o de los 4 gigantes. Hebrón, por su parte, significa asamblea. Y luego en el monte de Judá, Judá, como hemos sabido, significa o se traduce, se le liga a la alabanza, tal cual significa alabado, y obviamente al ser alabado pues podemos ligarlo a una vida de adoración también. Entonces quiero que vea por qué, le digo, la Biblia es muy intencional y no nos va a indicar que el nombre era Ciudad de 4 gigantes, sin indicarnos cuáles eran esos 4 gigantes y lo que representan. Entonces vamos a ver el primero, Josué 14:15. Dice, más el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba, dice ahí, fue un hombre grande entre los anaseos, que era de los gigantes, ¿se acuerda? Los hijos de Anac, que decían los espías, ¿verdad? Nos veían como langostas si hiciéramos ante sus ojos, estaban ahí los hijos de Anac. Dice que entonces, dice, la tierra descansó de la guerra. Dice ahí, Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y fíjese que esa palabra grande no solamente nos habla de grande en tamaño y no solamente nos menciona a los anaseos, hijos de Anac, como gigantes, sino que nos dice que eran como una gargantilla, como un collar. Todos los nombres compuestos dicen que viene a ser como una corona de soberbia. Pero esa palabra grande, el hebreo lo traduce como insolente, o sea, no solamente grande en tamaño, sino como soberbio, alguien que bromea, alguien que hace pedazos al semejante, y entonces viene a representar la soberbia. Me llamó la atención porque le digo que hay que poner atención a las palabras poco comunes, en este caso la palabra insolente, de donde viene la palabra soler, ¿no? Si yo solía visitar a tu abuela, yo solía hacer esta otra actividad. Entonces esa raíz de sol o soler tiene que ver con una costumbre, ya sea un ciclo que uno acostumbra o también algo que no se acostumbra, ¿no? No acostumbro a saludar, no acostumbro a ser respetuoso. Decía la parábola del Señor Jesús, un juez que ni temía a Dios ni temía a hombre, y esa era su costumbre. Entonces cuando vemos a palabra insolente es alguien que acostumbraba a burlarse, alguien que acostumbraba a hacer menos, en palabras más recientes, más modernas, ¿no? El hacer bully respecto a alguna deficiencia, alguna cualidad. Y entonces quiero que vea que esos 4 gigantes, el primero que menciona es Arba, ¿verdad? Arba, que obviamente significa una gargantilla, una corona, un adorno, pero que lo menciona como un hombre grande, un hombre insolente, un hombre que acostumbraba a no respetar. Es por eso que vamos a determinar que el primer significado de Arba, o del primer gigante mencionado en estos 4, va a ser la soberbia, ¿sí? La soberbia, en que confía en sus recursos, en que confía en su estatus
y entonces eso lo lleva a burlarse de los demás. Pero luego Jueces 1:10 nos dice, Judá marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes, por eso digo que cada vez que veamos tanto Hebrón o Kiriat Arba, siempre lo va a ligar y siempre va a estar ligado a Judá también. Dice, Judá marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, y ahí nos menciona los príncipes, ¿no? Ya vimos que el primer gigante era Arba, tal cual, y ahora nos va a dar otros 3 nombres. Dice, hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Entonces, Arba, Sesai, Aimán y Talmai. Veíamos que Arba significa o representa la soberbia. Luego nos dice aquí Sesai, disculpa, yo le puse Sisai, pero es Sesai, y significa la apariencia, su nombre significa emblanquecido. Entonces tenemos que estudiar en la palabra. En el libro de Daniel capítulo 11 menciona que algunos de los justos, dice, serán enviados a tribulación para ser emblanquecidos. Apocalipsis nos habla de emblanquecer nuestros vestidos. Entonces hay una parte positiva en la escritura donde tenemos que emblanquecernos, que quiere decir que tenemos que quitar todo pecado de nuestra vida, todo aquello que nos mancha, que nos ensucia, pero también nos habla, como Jesús se lo dijo a los fariseos en Mateo 23, en un pasaje conocido, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, ahí está la palabra, sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces vea cómo es por eso que deducimos, ¿verdad? ¿Y saben qué significa en el hebreo? Emblanquecido por cualquier medio. Y entonces Jesús, como la Biblia nos habla de cosas que hay que emblanquecer, pero también nos habla de algo que es infructuoso o algo que se intenta, pero que no cambia en su trasfondo, no cambia en su esencia, como los fariseos, ¿verdad? Como un sepulcro blanqueado, o sea, una tumba, ¿verdad? Que tiene, bueno, en México construimos casas encima del cementerio, ¿verdad? En el cementerio está lleno de casas, pero en otros lugares solo se pone una lápida o una piedra memorial, ¿verdad? Una piedra de mármol. Y entonces por eso les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, que los hermosean por fuera a la vista de los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, inmundicia, hipocresía e iniquidad, ¿no? Entonces básicamente por eso decimos que Sesai viene a representar la apariencia. Entonces vea que lo que, bueno, Hebrón significa asamblea, concilio, representa la unidad. Entonces no podemos ser unidos, recuerda que estamos viendo las ciudades de refugio como temática o como áreas en las cuales tenemos que trabajar en nuestra vida para mejorar nuestra comunión con los demás, ¿verdad? Con el esposo, la esposa, el cónyuge propiamente, los hijos, el vecino, los compañeros de escuela o de trabajo. Y entonces me dice que una manera de que cada uno podamos llevar una relación saludable con nuestros semejantes es evitar la soberbia, como vimos en el caso de Arba, pero ahora también la apariencia, como en el caso de Sesai, ¿no? La apariencia, todo lo que uno aparenta. Tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la misma. Tiene una apariencia de luz, pero dijo el Señor Jesús, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas más no serán las mismas tinieblas? Entonces ahí tenemos que ver lo que la Biblia nos menciona como apariencia, es decir, que aparentamos justicia, aparentamos piedad, aparentamos amor, pero venimos a hacer lo contrario, ¿verdad? Dentro de nosotros. Ahora, por su parte, vemos a Imán, significa ligaduras. Ahí cuando usted ve la palabra hebrea lo va a llevar a que significa hermano que divide porciones o hermano de la porción, dice otro verso. En el español o literal, ¿verdad? No nos da mucho sentido, mucho significado. Así que bueno, ¿qué me tiene que ver con que sea un hermano de la porción? Entonces vamos a tener que investigar o a ver, darnos cuenta que en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, a través de cuerdas, hoy quizá cuando usted va a adquirir un terreno ahí en la montaña o en un lugar, llega el topógrafo, ¿no? No es el que estudia topos. Llega una persona con un lente que ocupa, ¿verdad? Para medir, para delimitar el terreno, de dónde a dónde, norte, sur, cuántas medidas son. Antes de eso se usaban cuerdas, ¿no? Entonces ponían una estaca
y de ahí comenzaban a medir, normalmente en el tiempo bíblico por codos, ¿ah? No, bueno, por la medida de un codo humano, 45 centímetros. Comenzaban a medir y delimitaban y básicamente eso era. Entonces es una palabra compuesta, dice hermano de la porción, hermano que divide, pero cuando vemos las derivaciones de la palabra vamos a caer en cuenta de que viene a ser una ligadura, ¿verdad? Viene a ser una ligadura y lo vemos claramente ahí en el Salmo 116 y en otros salmos repetidamente el rey David, Jonás también lo menciona, dice me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Pero entonces vea que esas ligaduras de muerte, cuando estudiamos en la Biblia la palabra ligadura, entonces me dice que hay ligaduras del alma, como cuando Jonatán le regala a David su capa, su espada, su cinto, dice, y su alma quedó ligada a la de David. Entonces, a través de un regalo, a través de un obsequio, hay ligaduras, a través de una palabra. Pablo habla de la ligadura en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Si estás ligado a mujer, no procures desligarte, obviamente enfocándolo al matrimonio, pero que creo que hoy alguna parte incluso de la ciencia, la psicología, la biología, como el microquinerismo, no sé si ha escuchado el término, menciona también que al final uno va quedando ligado a través de la relación sexual, uno va quedando con ciertos rasgos, ¿verdad? Cierto registro ahí en el cuerpo del hombre y sobre todo de la mujer. Entonces eso nos habla de ligaduras. El rey Salomón, ¿verdad? Que es alguien que sabía lo que decía porque tuvo 1001 mujeres, 1001 noches también. Y entonces él decía que había encontrado ahí en Eclesiastés, dice, hallado más amarga que la muerte, la mujer cuyo corazón son lazos, redes y sus manos ligaduras, ¿no? Entonces hablaba de que, fíjese, él dice, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso, hablando de la mujer extraña, ¿no? Entonces vea que mientras que en lo secular uno podría presumir, uno podría alardear de ser muy macho, ¿no? De tener muchas hembras, Salomón lo vio como algo amargo. Eclesiastés 7:26 dice, más amarga que la muerte, la mujer cuyo corazón son lazos, redes y sus manos ligaduras. Entonces es ahí donde usted vea la realidad de las relaciones interpersonales hoy día. Ya hoy es común entre hombres de cierta edad que, no, pues como ves, ahora ya soy padrastro, ¿verdad? O sea, viene uno a tener una ligadura de ese tipo. No estoy juzgando si es bueno o malo, simplemente comentando un hecho, pero que la Biblia desde tiempo atrás nos había dicho que eso venía a ser una ligadura, ¿no? O sea, a través de una hermandad, a través de una amistad, como el nombre de Aimán, por eso se lo estoy mencionando. Pero entonces, vea que están esas ligaduras de muerte, ligaduras en relaciones, Proverbios 22:15, necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, hay muchas cosas que estamos ahí ligados. Cuando viene el Señor Jesús y sana a una mujer que tenía 18 años enferma, y dice que Satanás la había atado con un espíritu de enfermedad, ¿no? Entonces hay ligaduras a la enfermedad también. Romanos 1 dice que muchos casos es que Dios permitió que cada uno en su cuerpo recibiera el pago de lo que uno había tomado la decisión de hacer en un momento. Pero entonces hay todo ese tipo de ligaduras, ¿no? Todo eso viene a representar a Imán. Y entonces es uno de los gigantes que tenemos que vencer, ¿no? Uno de los gigantes que tenemos que vencer. Ahorita va a entender un poquito más, vamos a atar cabos. Luego nos menciona el libro de Josué también a Talmai, ¿no? Acuérdense que estamos viendo esto porque Kiriat Arba significa ciudad de 4 gigantes, donde habitaban 4 gigantes. Ahí vemos la soberbia, la apariencia, las ligaduras. Y ahora nos dice un cuarto nombre que es Talmai. Talmai, que viene a representar hombre terrenal porque su nombre significa cresta, o la cresta como de un surco, ¿no? Entonces tiene que ver con los frutos de la tierra, tiene que ver con lo terrenal. Muy claramente, 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo está exponiendo el tema de la resurrección, ¿verdad? Entonces dice, el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea que está inclinado a la pecaminosidad, todos sabemos que en algún momento vamos a partir de este mundo, vamos a morir. Entonces por eso dice, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿qué le quiero decir? El hombre terrenal usted lo puede estudiar en la Escritura, ¿no? Entonces nos habla
El apóstol Santiago, por su parte, menciona, dice que hay una sabiduría que es de lo alto, pero hay una sabiduría que tal cual es una palabra fuerte, dice es animal, terrenal, diabólica. Entonces en lo terrenal, a mí me gusta cuando le comentamos a los niños, en la clase de niños, uno no le puede decir a un empresario, a un político, independientemente de su religión, decirle tú no eres una persona de éxito, no has hecho nada en esta tierra, ¿no? Porque Pablo también, por su parte, cuando habla de la disciplina, dice, bueno, hay cosas que son meritorias, ¿verdad? Llevas cualquier disciplina, el deporte, la ciencia, pues obvio que tienes un mérito de que has dedicado tiempo a dedicarlo, ¿verdad? Pero viene a ser algo meramente terrenal, es decir, algo que cuando esto muera, ahí va a quedar. O sea, todos los grandes científicos, gente de renombre que ha aportado, ha hecho grandes aportaciones a la sociedad, no se los negamos, se los agradecemos, pero cuando muere la persona, muere también todo eso. Obviamente deja un legado, pero en general muere, ¿verdad? Ese trabajo activo. Entonces es lo que nos quiere decir el hombre terrenal. Es decir, que no tiene una proyección a lo espiritual. Yo le puse, bueno, a los niños les pusimos la parábola del Señor Jesús cuando dice, había un hombre rico que tenía tierras que habían producido mucho y entonces dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a derribar mis graneros, los voy a edificar más grandes y le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será, ¿no? Y entonces termina la parábola diciendo, así es el hombre que es rico en este mundo, pero no es rico para con Dios. Entonces hay gente, por eso le digo que todo tiene un mérito, ¿verdad? O sea, ok, tuviste la sabiduría, la habilidad de hacer riquezas, de dar empleo, está bien, tienes un mérito, es tu mérito. Pero si no tienes una proyección a lo eterno, de trabajar el alma, de qué voy a hacer, en lo que podemos trabajar aquí en la tierra es llevar una vida de adoración, ¿verdad? De ser adoradores en espíritu y verdad. Cuando uno no tiene eso, no tiene la preparación para pasar el tiempo con Dios aquí, pues cómo podría uno aspirar a tener una eternidad con el Señor allá, ¿verdad? Sería medio ilógico. Bueno, eso es lo que le quiero redundar. Hay una sabiduría terrenal, hay una paz terrenal, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, porque en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo ya he vencido al mundo. Y dice el apóstol Pablo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Isaías decía, él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Entonces, claro, hay un nivel de paz, obviamente tú tienes cuentas bancarias, tienes preparación, tienes recursos, obvio te va a dar una tranquilidad, ¿verdad? Dice el rey Salomón en Proverbios, escudo es la ciencia, escudo es el dinero. Pero la sabiduría aprovecha para todo porque da vida a sus procedores y si es esa sabiduría que viene de lo alto, entonces también te va a proyectar hacia una eternidad. Entonces, ¿por qué le menciono todo esto? Entonces veíamos que nos dice la Escritura, le decía que muy intencionalmente, dice, señalaron, la última parte dice, señalaron Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. ¿Usted cree que sea casualidad que mencione un nombre tan amplio? Así como, ¿por qué no decir solamente la Escritura? Bueno, y como ciudad de refugio, designaron Kiriat Arba, ¿no? Si acaso a lo mejor mencionar, hoy es Hebrón, antes era Kiriat Arba, pero esa es la ciudad de refugio. Vea cómo estas tres ciudades, dice, quédese en Galilea, en el monte de Neftalí, ya vimos lo que significa. Siquem, en el monte de Efraín, ya vimos lo que significa. Y ahora viene Kiriat Arba, que es Hebrón, dice, en el monte de Judá. En el monte de Judá, que como le comenté, Judá tradicionalmente, consensualmente representa la alabanza, ¿verdad? El que es alabado. Pero entonces bajo esa idea y bajo la idea de que Hebrón significa comunión, comunidad, asamblea, concilio, estar unidos, piense un poquito, ¿no? Si me estaba diciendo muy intencionalmente la Biblia que Kiriat Arba significa una ciudad de 4 gigantes, la ciudad de los 4 gigantes, entonces quiere decir que también, y que cada uno, como vimos ahorita, la soberbia, la apariencia, lo terrenal, las ligaduras, ¿será que también hay una contraparte en la Biblia que uno pueda vencer estas 4 actitudes representadas por esos 4 gigantes? Y entonces uno tiene que poner en su mente a ver qué cosas me menciona la Biblia de 4. Recuerda que Siquem tenía 4 puntos de acceso, norte, sur, este, oeste, así como los 4 vientos que menciona la tierra, no sé si la ciencia también, pero entiendo que sí, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, y cada uno tiene una característica diferente, 4 elementos en la estatua del rey Nabucodonosor que él soñó, pero al verlo así como Judá, que es la alabanza, la adoración,
y luego sí, Hebrón, que es la asamblea, la unidad. Quiero que vea conmigo Apocalipsis 4:6, donde en la visión que tiene el apóstol Juan, él dice, ¿va? Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Es decir, que están siempre examinándose, autoevaluándose constantemente, llenos de ojos delante y detrás. Pero entonces vea que dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Recuerde también que cada ser viviente que menciona aquí en el capítulo 4 el apóstol Juan es uno de los que van a ir revelando cada uno de los sellos. Cuando el Cordero abre los sellos, los 7 sellos del libro, que nadie era digno de abrir sino solo el Cordero, cada ser viviente va presentando a un jinete, al caballo blanco, al caballo bermejo, entonces son otro grupo de 4. Bueno, solo como comentario, ¿no? Entonces el primero era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces recuerde que vimos que tenemos que vencer la apariencia, tenemos que vencer la soberbia, tenemos que vencer las ataduras o ligaduras y tenemos que vencer también lo terrenal, ¿no? Son 4 cosas que representa Kiriadarba, 4 gigantes. Me dice que quien peleó contra ellos fue Judá. De hecho, esto lo establecen en el monte de Judá, que es alabado, alabanza, recurso para alabar. Y me llamó la atención porque entonces decimos, bueno, si yo quiero ver una unidad alrededor del trono, primero me está diciendo que lo que yo debo poner en primer lugar en mi vida es que no todo gire en torno a mí, sino que yo gire en torno al trono de Dios, ¿verdad? Como veíamos ayer, el Señor nos permitió participar en una boda, y es lo mismo, dice el Señor Jesús hablando de las bodas, no ocupes el primer lugar. Pero yo me quedé pensando, ¿quién ocupa el primer lugar entonces? Y el Señor Jesús siempre ocupó mucho la figura de los banquetes y les decía a los discípulos, ¿quién es más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice, yo estoy con ustedes como el que se sienta, ¿no? O sea, el que preside la reunión. Entonces cuando el Señor Jesús hablando de las bodas dice, en una boda no ocupes el primer lugar. Implícitamente me está diciendo que el primer lugar lo tiene el Señor, como en el caso igual de Hebrón, que significa asamblea, unidad. ¿Cómo voy a lograr yo la unidad, por si los que somos casados, si yo siempre me considero en primer lugar? No es que yo me canso, es que yo siento, es que yo trabajo, es que los dos nos cansamos, hombres y mujeres. La casa requiere de los dos, ¿verdad? Hombre y mujer, para que no se vea el tiradero, para que sea un ambiente agradable para los hijos. Tenemos hijos y no fue cosa de uno, ¿verdad? Se requirieron los dos, entonces obviamente hay niños con más energía que otros, pero lo que quiero decir es de que entonces los dos necesitamos estar ahí presentes, ¿verdad? Entonces eso lo digo en la relación matrimonial, pero entonces también en lo espiritual, ¿cómo voy yo a lograr la unidad? Bueno, entonces número 1, yo tengo que girar alrededor del trono, tengo que poner al Señor, tengo que darle el señorío, el control de mi vida, no solo de palabras, sino en el corazón y en el hecho, ¿verdad? En la verdad, al Señor Jesús, para que entonces todo gire en torno a Él. Pero luego me dice que alrededor del trono hay 4 seres vivientes y interesantemente, si me permite compartirle cada uno de esos seres vivientes que menciona aquí la Biblia, nos lleva a vencer una de las actitudes que vimos de los 4 gigantes que conformaban o que están descritos implícitos, o como vimos ahorita en Kiriadarba. Mire, dice la Biblia que en Apocalipsis el primer ser viviente, dice, era semejante a un león. El primer ser viviente no dice que era un león, dice era semejante a un león. Entonces el león, yo lo puse en contraparte a la apariencia, porque recuerda que el apóstol Juan estaba llorando, dice, yo estaba llorando porque no había ninguno digno, ni en el cielo ni en la tierra, que pudiera destapar los 7 sellos. Y entonces dice, uno de los ancianos se me acercó y me dijo esto, Apocalipsis 5:5, uno de los ancianos me dijo, no llores. Entonces quiero que tenga presente que aunque el Cordero es el que abre los sellos, el que vence fue el león. Dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Usted puede ver ahí, el anciano le dice, ¿quién venció? El león. ¿Quién abrió los sellos? El Cordero es digno de destapar los sellos, ¿sí vamos bien? Pero el que vence es el león. Porque entonces, no le puse los versos, pero usted sabe que Proverbios 30:30 dice, hay 3 cosas de hermoso andar en la tierra. Y una de ellas es el león, dice, el león porque no vuelve atrás por nada, ¿no? Firme,
majestuoso entre las bestias, pero dice no vuelve atrás por nada, majestuoso en su andar. Pero luego lo ligamos a la palabra que está implicando aquí Apocalipsis 5, la dignidad. Dice, ¿quién es digno? El león ha vencido para ser digno de abrir los sellos. Entonces, ¿cómo venzo yo la apariencia? Recuerda que hemos estado analizando en algún momento la palabra, muy claramente dice la Escritura, no te engañes, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Pero dice, pero todo aquel que se cree ser algo sin serlo, a sí mismo se engaña. Obviamente, quizá no engaña a otros, pero sí a sí mismo. Y entonces hemos visto, Apocalipsis dice, ¿verdad?, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Habla del fingimiento, habla de la luz. El mismo enemigo se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Entonces la apariencia, veíamos la apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de la misma. Apocalipsis, cuando habla de la bestia, dice, tenía apariencia de dragón, pero hablaba como cordero. Así también muchos de nosotros, ¿verdad?, quisiéramos parecer corderos, pero más bien termina hablando del dragón, ¿verdad? Aún con todo y mal aliento, quiero decir. Pero entonces dice ahí, el león me lleva a vencer la apariencia. Obviamente también el león se le atribuye al enemigo, ¿eh? Dice Pedro, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos habla también los profetas, nos dicen que el león, dice, tritura los huesos, tritura el espíritu, es uno de los enemigos de la oveja, ¿verdad? Entonces hay una parte negativa y una parte positiva, porque es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Que nunca falta el cetro en su garra, nunca falta el cetro entre sus pies, dice Génesis 49. Pero entonces lo que quiero decir es que me habla de dignidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no es apariencia? No, pues porque es genuino. A algunos quizá no nos ayuda mucho a veces el rostro, ¿verdad? Pero en nuestro corazón sí amamos a las personas. A veces estás enojado, no estoy enojado, pero sí te amo, ¿verdad? Sí te estoy poniendo atención, sí estoy trabajando mi parte interna, no sé si logro explicarme. Estamos diciendo, tenemos que vencer la apariencia, la ciudad de 4 gigantes, para que venga a ser Hebrón una ciudad de refugio, y decir, sí, yo me refugio en la asamblea, en la unidad, porque constantemente peleo contra la apariencia, que mi amor sea sin fingimiento, que mi fe no sea una fe fingida, sea una fe genuina. Amén. Entonces la apariencia, el león. Número 2, dice ahí, veíamos a Imán las ligaduras, ¿verdad? Las ligaduras. Ay, perdón, mire, ahí disculpe, le puse Macteo, no sé en qué estaba pensando, es Mateo, usted sabe, Macteo le puse. Bueno, el becerro, ¿eh? Dice el segundo ser viviente era semejante a un becerro. Vea que no dice que era un buey, un toro, ¿eh? Dice un becerro, o sea, un cachorrito de buey, ¿verdad? Un becerro, un ternerito, ¿eh? Un becerro. Y entonces, usted recuerda, bueno, cuando a la Biblia le quise poner Mateo 11:28, porque dice el Señor Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Pero vea cómo él dice, o sea, no es solamente que vengas y me dejes tu carga, porque a veces nos quedamos con esa primera parte solamente, ¿verdad? De, oh sí, Señor, yo tengo muchas cargas, aquí están mis cargas, Señor, quiero hallar descanso para mi alma. Muy bien, esa parte de todo la hemos hecho, ¿verdad? Venir con el Señor y traerle nuestras cargas. Pero el verso 30 dice que llevar mi yugo, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, vamos a hacer un intercambio. Déjame tus cargas, yo te voy a dar una carga que es ligera, una carga que es fácil, ¿no? Lleva mi yugo, dice ahí, llevad mi yugo sobre vosotros para que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces recuerda, estamos viendo esto. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estamos estudiando la ciudad de refugio, y me dice la Escritura que yo no puedo llegar a un lugar de unidad, a un lugar de asamblea, a tener comunión, si no venzo 4 gigantes. Uno de ellos son las ligaduras, ¿verdad? Son las ataduras. Obviamente aquí, usted sabe, uno se ata con las palabras de su boca, uno ata a otros, es que eres feo, es que eres gordo, es que nunca vas a cambiar. Sobre todo las mujeres tienen esa palabra, ¿verdad? Siempre y nunca, entonces como que uno se queda como cónyuge, pero a veces también los hijos, digo, es que mi mamá me dice esto, y sí, o sea, siempre y nunca, ¿va? Pero entonces dice, Señor, mira, una manera de que tú puedas vencer a esa atadura es que hares conmigo el campo, ¿va? Que lleves mi yugo sobre ti. Entonces recuerda que ponían en los usos y costumbres bíblicos, ponían, y creo que en lo secular también, ¿va? Ponen al buey viejo con el buey joven, ¿va? Y entonces el buey joven de repente pues tiene toda la fuerza, el vigor, pero el otro tiene la experiencia. Entonces por eso dice, lleva
mi yugo, ¿va? Vamos a caminar juntos, a arar juntos la tierra, ¿va? Obviamente el buey dice que reconoce el pesebre de su señor. Entonces por eso siempre en el becerro, en la figura del buey, no solamente es el siervo, el servicio, sino que también la sujeción. Como dice aquí Mateo 11, el aprendizaje, ¿verdad? Estar dispuesto a aprender, ver, ¿no? Veo, callo y aprendo, imito, ¿verdad? Dice, considera el resultado de la conducta de tus pastores, imita su fe. Entonces tengo que estar al lado de alguien para crecer, ¿verdad? Y igual como me viene a la mente aquella política que dice, sí, tal país es nuestro referente a donde no queremos llegar, ¿verdad? Entonces que uno sea ejemplo a seguir y no un ejemplo o un referente de lo que no se debe de hacer, ¿no? Para las ligaduras. ¿Vamos bien? Vamos al número 3. Dice que el tercer ser viviente, dice, era semejante, tenía rostro de hombre. Y entonces usted recuerde que el mismo Señor Jesús en repetidas ocasiones se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y cuando habla la Escritura de ese Hijo de Hombre, está tomando la referencia de Daniel capítulo 9, donde dice que vendrá el Hijo del Hombre a juzgar, ¿verdad? Entonces es como el juicio final sobre quien reside la autoridad para juzgar. Por eso Jesús se atribuye ese título de Hijo del Hombre. Pero recuerde que claramente la Biblia nos habla de dos tipos de hombre, ¿no? 1 Corintios 15, lo leíamos hace rato, el hombre terrenal, y vamos a traer la imagen de lo terrenal, pero también está el hombre espiritual, ¿no? Dice, el hombre natural trata de entender todo en su raciocinio, es que tengo razón, es que no me puedes comprobar que Dios exista, yo necesito ver para creer, ¿verdad? Ese es el hombre natural, dice, no entiende las cosas espirituales. Y ya veo un montón de TikToks diciendo, no, es que ustedes, los cristianos, dicen, es que así lo marca la Escritura, ¿verdad? De que efectivamente hay cosas espirituales, dice que se deben entender, asimilar espiritualmente. No hay otra manera más que espiritualmente y no solamente en el lado místico, sino en el lado de que por el Espíritu Santo son habilitadas, ¿no? Pero lo que sí le quiero decir, porque entonces este término lo estamos deduciendo porque el nombre tal cual significa cresta como de un surco. El nombre de Timnait, ¿se acuerda que lo vimos? Pero entonces me dice o me refiere también al hombre que conserva esa imagen y semejanza de Dios, como Génesis 2.8, ¿verdad? Dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Entonces este pasaje resume todo, porque entonces no es, usted recuerda la historia de Caín, dice, él vino con los frutos de la tierra, entonces habla de lo terrenal. Está bien, tus logros terrenales, ¿verdad? Tengo tantos títulos, ya tengo tantas propiedades, he logrado tantas cosas, mi plantilla si usted tiene una empresa de tanta gente, eso es un mérito digno de aplaudir, está bien, qué bueno, felicidades. Pero luego entonces me dice que el hombre que está, o el ser viviente que está delante del trono de Dios, que logra la unidad, es el hombre que logra conservar esa imagen y semejanza de Dios. Y en resumen, por eso me gustó Génesis 2.8, porque dice el hombre que había formado. Entonces, el hombre y la mujer que había formado, ¿verdad? Que tengamos esa formación de parte de Dios, porque obviamente hay gente a la que pues no toma esa forma, o sea, toma su forma natural, ¿verdad? Y sigue y está bien y va a lograr cosas, hombre, mujer, está bien, pero el hombre que está delante del trono de Dios y que logra la unidad, que logra vencer lo terrenal, y mencionamos en su momento sabiduría terrenal, paz terrenal, está bien, hay cosas que son terrenales y van a tener un uso, una eficiencia mientras se tenga esta vida natural, pero que al morir simplemente ahí queda y uno tiene que tener una proyección eterna. Por eso redundo en el hecho de que para vencer ese gigante, ¿no?, de Kiriat Arba, y entrar a esa ciudad de unidad, a esa ciudad de comunión con Dios, tengo que dejarme formar por Dios. Y se puso ahí al hombre que había formado. Amén. Y llegamos al cuarto, el águila volando, el cuarto ser viviente. Dice el águila, no solamente dice un águila, le digo, cada cosa es intencional en la Biblia, ¿no? Solamente dice, el cuarto ser viviente era semejante a un águila. Dice, era semejante a un águila volando, ¿no? Entonces veíamos por su parte que Arba, el primer nombre que vimos que representaba la soberbia, que representaba el bullying, que representaba la insolencia. Un águila, usted sabe que lleva una vida de altura y no porque se crea, ¿verdad? A veces que, bueno, yo en mi caso hubo un momento de mi vida muy marcado que tenía una autoestima así muy alta, ¿verdad? Y le decía a mi esposa,
hay cosas que no puedes hacer si no tienes una autoestima alta. O sea, hay cosas que el que siempre está así achicado, no digo que no sea humilde, pero para hacer ciertas cosas necesita tener al menos esa conciencia de sí mismo, de tengo la capacidad, como un amigo, un familiar. No fue muy buena en la escuela, pero en los negocios era así, decimos pilas, ¿verdad? Entonces he estado consciente de eso. O sea, sí, yo sé que en la escuela no se me dio, pero en los negocios no me ganan mis hermanos profesionistas, ¿no? Entonces es lo que le quiero decir con esto del águila volando. Tiene que estar consciente de sus capacidades, de su vida de altura, de que muchas cosas no es culpable, como yo le decía a mi hija, porque esta generación enfrentó muchas rupturas, tanto las familias dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y entonces, no sé si recuerda, pero le decía de chiquita, no eres culpable de tener a tus dos papás juntos, de que nos llevemos bien, de que procuremos estar contigo, ¿no? O sea, no vas a menospreciar al niño que no lo tiene, pero si a veces el que no lo tiene te critica, te humilla, te hace bullying, o sea, tú no eres culpable de eso, ¿eh? De lo que Dios te dio, no eres culpable, así como el águila volando, o sea, no es culpable de que Dios le dio las alas, de que lleva una vida de altura, etcétera, lo que pueda representarnos se acuerda de aquel cuento, ¿verdad? De un águila que encuentra a un granjero y entonces le corta las alas y la cría ahí juntamente con las gallinas, con los pollos, pero el águila siempre sentía algo dentro de sí, es que yo soy para una vida de altura, y cuando se descuida el granjero y le vuelven a crecer sus alas y emprende el vuelo, se da cuenta de efectivamente, yo por eso me sentí aquí, yo no era para estar comiendo gusanos, ¿verdad? Estar viendo solamente hacia abajo, sino que yo era para una vida de altura. Es lo que le quiero decir, que está consciente, pero ve entonces Isaías cómo nos refiere a aquel pasaje conocido, Isaías 40, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Los que esperan, los que confían en el Señor. Entonces, a pesar de que usted tenga recursos, capacidades, una personalidad, ¿verdad?, así agradable y para llevar una vida de altura, no deje de confiar en el Señor. Como Jesús siempre estuvo consciente de quién era, obviamente leímos en el verso anterior, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pablo lo desarrolla y dice, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, condición de siervo, y humillándose hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es lo mismo, o sea, decir, Señor, bueno, voy a estar bien consciente de lo que me diste, pero para lograr la unidad, para estar en esa ciudad de refugio, para vivir delante del trono, como es este ser viviente, el águila volando, y vencer la soberbia, vencer el bully, vencer el que yo me sienta superior a los demás. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Confiar en ti, esperar en ti. El águila, aunque tenga una vida de altura, puedo ver en la Escritura cómo reconoce que hay un Altísimo, ¿verdad? Como le dijeron a Nabucodonosor. Cuando él reacciona, cuando él vuelve en sí, dice, y reconozco que el Altísimo gobierna, interviene en el reino de los hombres. Sí, o sea, yo puedo llegar a un nivel de altura en lo espiritual, en lo secular, pero tengo que saber siempre, estar bien, bien consciente que hay un Dios altísimo, al cual yo debo enaltecer, al cual me conviene, el cual es soberano y rey sobre todas las cosas. ¿Me está explicando? Eso es, para poder vencer la soberbia. Entonces, por eso es que siempre la Escritura dice, Hebrón, que antes era Quiriat Arba, la ciudad de 4 gigantes, ya sería cosa de investigar por qué, y nuestras relaciones siempre va a estar así ligada el orgullo, o sea, la soberbia, las ligaduras, la apariencia, si siempre van a estar ligadas trabajando juntas. ¿Por qué la Biblia nos menciona no puedes llegar a un lugar de unidad si esas 4 cosas, esas 4 características negativas están en tu vida? Pero para poder vencerla, toma la referencia de los 4 seres vivientes. O sea, ¿por qué lo ligamos? Porque Hebrón significa asamblea, unidad, pero por su parte Judá, consensualmente, sé que tiene otro significado, pero que es la alabanza o ser alabado. Entonces no podemos llevar esa vida, no podemos ser soberbios, pues. Como dijo Jesús, no puedes decir que amas a Dios y aborreces al que ves, ¿no? No puedes decir amo a Dios a quien no veo y aborrecer al hermano que sí ves. Es lo que le quiero decir. Y entonces eso va a venir a ser un refugio para nuestra vida, un refugio para otros. Y sobre todo, ¿verdad? Usted ve ahí, siga leyendo Apocalipsis 4, cómo es que dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra, dice, los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y dicen amén. Dignifican a aquel que venció, a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, ¿no? Así también nuestra vida, cuando nosotros logremos estar en esa vida rendida,
rendida delante del trono de Dios también, como dijo el Señor Jesús, los hombres van a ver nuestras buenas obras y el que va a recibir la gloria es el Padre que está en los cielos. Amén. Porque dijo el Señor Jesús, para eso también te he puesto, para que vayas, lleves fruto, tu fruto permanezca, y en eso va a ser glorificado el Padre que está en los cielos. Hay gente que la gloria se la queda a Él o la quiere Él, el reconocimiento. Es que no me reconocen, no me dicen, pero no, o sea, nosotros vivimos para darle gloria al único que es digno de recibirla. Amén. O sea, usted se le reconoce su mérito, pero el único que es digno, el Altísimo, Él es digno de todas las cosas. Amén. Entonces, lo que Dios le haya hablado en esta reflexión sencilla, ahí órelo a Dios, dígale: Señor, gracias por permitirnos seguir estudiando las ciudades de refugio. Ayúdanos a vencer estas 4 actitudes, a vencer la apariencia, a vencer la soberbia, a vencer la terrenalidad, la sabiduría, la paz, todo aquello que es terrenal. En nosotros no se llamen las cosas impuras, Señor, y que podamos, Señor, vencer estas cosas, las ligaduras, y poder estar delante de ti, Señor, en donde tú quieres. Como dice ese canto, estar donde tú estás, Señor. Te rogamos tu ayuda, tu auxilio. Te agradecemos porque hoy estamos de pie, estamos aquí. ¿Qué nos depara la semana? Solo tú lo sabes. Pero te pedimos tu bendición, tu provisión, que podamos ascender contigo, Señor, cuando tú así lo requieras. Te pedimos todo eso y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bendiciones, gracias, saludos, nos vemos, bendiciones.